Abelardo y Cepeda, una de las elecciones más tremendas que hemos tenido, o bueno, desde que yo tengo uso de razón, que eso hace mucho, pero mucho tiempo, unas elecciones tremendas, tremendas. Pero realmente vamos a ver cuál era el mejor candidato y quién debía ganar, si Abelardo o Cepeda. Para eso, hoy tenemos dos invitados especiales. Un man joven, otro no tanto, uno con mucho pelo, el otro no tanto, y que van a hablar de Abelardo, de lo que ellos hicieron en campaña, han estado en el tema político, uno más que el otro, pero esa es la idea, que empecemos a revisar, analizar y entablar diálogos, que es lo que hay que hacer en nuestro país para hacer de la política un mejor ejercicio. Recordándole a nuestros invitados, y esperemos que no se vayan a agarrar, que no vayan a haber heridos, mandamos a retirar acá palos, cuchillos, los requisamos a la entrada también, porque uno de ellos viene de Bosa, entonces, bueno, no, mentiras. Va a estar aquí, en este set de grabación, Guillermo Alcalá, abogado de profesión, nacido, oriundo del municipio de Ibagué, Tolima, con una trayectoria como asesor político ya de hace unos años, y desde el otro lado, un joven con corazón, que ha estado firme por la vida, que, bueno, nos va a contar por qué quiso apoyar a Cepeda. Él también es abogado, trabaja en la gobernación de Cundinamarca, adelanta procesos políticos de juventud en su localidad y en todo el distrito y algunas partes también del territorio nacional. Entonces, bueno, a mí ya no me quieren ver más, ya no me van a ver más, porque voy a ser el moderador, voy a dirigir esta conversación entre un cepedista y un abelardista. Round 2, fight. Bueno, gracias Alex, yo soy Nicolás González, como lo acabas de mencionar, yo soy líder en la localidad de Bosa, la localidad más bonita de Bogotá. Soy abogado de profesión, llevo marcada mi vida de abogado de profesión con ayudas a víctimas del conflicto armado. En estas llevo procesos de excombatientes y conozco en primera mano todo el conflicto armado y las víctimas que trae este suceso. Hola, mi nombre es Guillermo Alcalá, soy oriundo de la ciudad de Ibagué, llevo muchos años en Bogotá, soy abogado egresado de la Universidad Libre, he asesorado pues varias campañas políticas y bueno, esperemos que sea este un conversatorio fructífero. Muchas gracias Alex por la invitación, un saludo para Nicolás y un saludo para toda la audiencia. Bueno, chicos, rápidamente, esto es por tiempo también, porque la gente que nos va a ver no se va a aguantar una hora escuchándolos a ustedes, por más que tengan todo el conocimiento y todo, pero rápidamente, en máximo 3 minutos, vamos a empezar con un panorama, según una opinión de lo que les pareció las elecciones que acaban de suceder, ¿sí? Primera y segunda vuelta, ¿ok? ¿Quién quiere arrancar? Juega tú primero. No, juega tú primero. No, tú primero, mi amor. No, tú, mi amor. No, tú primero. Juega tú. Bueno, Alex, el partido del Pacto Histórico y su Alianza por la Vida en primera vuelta sí fue un poco frustrante para los simpatizantes de estos partidos, debido a que, si bien es cierto, Iván Cepeda tiene una trayectoria política muy amplia, pues esa trayectoria política sentimos los simpatizantes que no tuvo una campaña política fuerte como debió hacer, debido a que él lideraba las encuestas. Entonces, considero que hubo una confianza ahí excesiva por parte del candidato. Por parte de Abelardo de la Espriella. A mí me parece que la campaña de él fue un meme. Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover. Esta campaña de él fue hecha por IA, esta campaña fueron solo bailecitos, las propuestas eran 3 hojas, lo cual no tiene presentación para un abogado penalista, y pues sus discursos eran shows, no eran ideas que aporten a un país. Listo, desde mi punto de vista, lo que podemos destacar de las elecciones que nos acaba de dejar el 21 de junio del año en curso es que, en primer lugar, el país está polarizado con 2 extremos que ya supieron cada uno comprar desde sus orillas los discursos, comprar las ideas y adicional a eso, tener una estructura, una maquinaria para llegar a la presidencia de la República. En ese orden de ideas, viendo un país tan polarizado, vemos que también la gente empezó a votar por miedo. El miedo a Cepeda y al proyecto del petrismo que nos gobernó
durante estos 4 años y que fue un desastre y fue un fiasco, No te entiendo nada, porque acá está el espíritu. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo está tu papija? Voy a matar a un outsider, como él lo dice, un outsider de la política, un señor que llegó nuevo, no es ajeno del todo a la política, pero nunca había estado metido en política, llegó nuevo, un empresario, un abogado, penalista, como lo dice acá el compañero Nicolás, pero que llegó comprando un discurso en donde la gente estuvo de acuerdo con ese discurso y también aprovechando lo mal que lo hizo este gobierno durante los 4 años. Entonces nos volvemos a un país en donde la gente empieza a votar por miedo, ¿sí? Las ideas que supo capitalizar el candidato Abelardo de la Espriella fueron ideas frescas ante el fatal y el nefasto gobierno de Gustavo Petro. 3 días después. En ese sentido, la victoria de Abelardo de la Espriella siendo una persona pues nuevo en la política, no es una victoria ajena, sino que es una victoria que realmente es lo que la gente está inconforme y lo que dejó el desastre de Gustavo Petro estos 4 años, el inconformismo. Habrá mucha gente conforme con él, pero pues de todas formas el país habló en democracia y Abelardo de la Espriella supo capitalizar todos esos errores y todos esos problemas y todo ese gobierno nefasto de Gustavo Petro. Adiós, mamita, sí, así como el eclipse, el sol, el planeta, la tierra con el cielo, pues puta Petro malparido. Bueno, me gusta la candela que le mete Bosa cuando se refiere que la campaña de su candidato Abelardo de la Espriella fue un meme. ¿Ah? O sea, pasa, el man tiene cojones. Pero vamos también acá a darle la entrada. Nos están acá enviando preguntas a través de nuestras redes sociales. Corresponsal, ¿qué noticias nos tiene? Así es, Ricardo Jorge. ¿Usted cree que los actos de corrupción de la administración de Gustavo Petro afectaron la campaña de Iván Cepeda? Bueno, en primer lugar, estos actos de corrupción de la campaña de Gustavo Petro, si bien es cierto que se hicieron durante el gobierno, durante el periodo del presidente, pues son actos ajenos. Los colombianos pueden tener la seguridad de que de comprobarse cualquier filtración de dinero, en cualquier caso su ingreso se habría producido a mis espaldas. Debido a que pues hay muchas, nosotros estamos en un país en el cual hay muchos factores que influyen y claramente pues tiene un impacto en la campaña de Iván Cepeda. Pero pues, o sea, no se le puede etiquetar a un candidato y una campaña como corrupto cuando son actos ajenos a su voluntad. Respondiendo acá a la pregunta de la compañera Juliana, por supuesto que sí tiene toda la relación entre los actos de corrupción cometidos en el gobierno de Gustavo Petro y la campaña de Iván Cepeda. Aquí nosotros no nos podemos lavar las manos diciendo que las cosas son ajenas porque pasaron a las espaldas, porque creo que ese cuento ya viene muy reforzado y ya está muy viejo, y eso lo escuchamos por allá en los años de Samper, que a propósito acompañó la campaña de Iván Cepeda. En ese sentido, por supuesto que guarda toda la relación. Cuando a usted una persona lo apoya políticamente, ¿usted a quién le debe la presidencia? Pasó con Uribe en su momento, con Juan Manuel Santos, que era su abanderado, pasó con Uribe en su momento, con Duque. Pues ¿a quién le debe usted la presidencia? Pues obviamente Cepeda se la iba a deber todita a Gustavo Petro. Entonces, al ser usted el candidato abanderado del gobierno, pues usted tiene que correr con todo el lastre de lo que a usted le deja el gobierno. Y si el gobierno le deja a usted actos de corrupción, pues obviamente usted corre con todos esos actos de corrupción en sus hombros como candidato. Y esto fue lo que le ocurrió a Iván Cepeda. Por eso es que mucha gente se cansó de que no hubiera el tal cambio que supuestamente llegaron a prometer y que nunca cumplieron. El cambio en primera. Que vinieron a hacer todo lo de los gobiernos anteriores. Vinieron a hacerlo peor en administrar, pero adicional a eso, vinieron también a seguir robando. Los actos de corrupción, pues ahí se pueden ver y si quieren, pues también podemos hablar de cada uno de los actos de corrupción, pero sí guarda toda la relación entre el gobierno de Gustavo Petro y la campaña de Iván Cepeda. ¿Qué opina usted de las alianzas de Abelardo durante su vida profesional y política, entre ellos David Murcia, Los Nule, Alex Saab? Cuando uno es abogado
y creo que el doctor Nicolás lo debe saber muy bien, el abogado siempre está en la órbita dentro de su ejercicio profesional, defender. Defender, esos son los procesos normales de litigio. Cuando usted se mete a defender a una persona, alguien tiene que defender a alguien bueno y alguien tiene que defender al malo, ¿sí? Y los dos tienen que ser abogados, ¿sí? Una cosa es la moral y la ética, ¿sí? Y otra cosa es el ejercicio suyo como profesional del derecho. En ese sentido, pues ha sido también muy enfático Abelardo en decir, sí, yo los defendí, por supuesto, yo los defendí, pero pues de todas formas, él lo hizo dentro del marco de la ética y la moral de un abogado defendiendo a su cliente. Alguien tiene que defender a una persona y nosotros los abogados nacimos para eso, para servir y para defender los derechos de las personas y de los individuos. Como bien lo menciona el doctor Guillermo, pues la Constitución así lo ampara, que toda persona tiene derecho a ser defendida. Y es cierto, pues hay defensa técnica tanto de la parte como de la contraparte, pero el derecho se desgarra de la ética, del profesionalismo, cuando el que realmente defiende es un ladrón. Porque defender a estas personas, pues bajo el derecho y bajo el ejercicio legítimo de la abogacía, pues no está nada mal, ¿sí? Pero los lapsos políticos y económicos que se hicieron durante esta defensa, pues hay que prestarle una atención. Igual también aprovecho para mencionar que esta persona, a David Murcia, a Rosalvira Celi, le ha robado mucha plata. Entonces, ¿cómo vamos a confiar con un abogado que le roba a sus clientes para que administre el país? Eso no tiene razón de ser. Round 2, fight. Respecto a lo que dice aquí el doctor Nicolás, en primer lugar, en Colombia y en varios ordenamientos jurídicos del mundo existen también el control disciplinario para los abogados. Abelardo de la Espriella, a hoy, estamos a 3 de julio, no ha tenido ninguna tacha en su tarjeta profesional en donde le digan que ha robado, como lo está diciendo el compañero Nicolás, que ha robado a los clientes que ha defendido. Si eso fuera así, pues ya las instancias jurídicas de este país, que son muy robustas, ya lo hubieran determinado de esa manera, pero hasta hoy pues son fundamentos que carecen de argumentos probatorios, porque en este momento lo cierto es que si usted se mete con el número de la tarjeta profesional de Abelardo de la Espriella como abogado, pues no tiene ningún impedimento disciplinario, ninguna sanción para ejercer su vida profesional como abogado. Entonces, pues yo no veo evidencia dentro de lo que acaba de decir el doctor Nicolás. Venga, quédese con el micrófono usted y esa pregunta. ¿Por qué, si Abelardo no hubiera sido candidato y, no sé, el candidato hubiera sido Cepeda contra Calixto, el que salió con un voto, ¿usted hubiera votado por Cepeda? ¿Sí, no y por qué? No, yo ni por el berraco hubiera votado por Cepeda. No voy a seguir patrocinando ese lastre y ese gobierno tan bajo que representa Cepeda a través de Gustavo Petro. No, me hubiera quedado con Calixto, me hubiera ido, madre, hubiera preferido apoyar a cualquier otro candidato que no sea Cepeda, sí, o candidata, por supuesto. Yo no voy a ser partícipe de ese desastre para el país. Cuestión de la réplica de Guillermo, pues yo digo que el gobierno de Petro, pues los simpatizantes estamos de acuerdo en que hubieron cosas malas y cosas buenas. Pues ser simpatizante no nos hace tener una venda y solo únicamente ver las cosas buenas. Pero pues tampoco hay que desconocer que este gobierno le aportó demasiado a las luchas sociales, a las deudas sociales que tenemos los colombianos, como las víctimas de conflicto armado, lo cual les da una visión, porque pues realmente los excombatientes de la guerrilla e incluso también de las fuerzas paramilitares, ellos no tienen elección. Entonces este fiasco que habla el doctor Guillermo, pues si bien es cierto, hubieron cosas buenas y cosas malas, pero hay que mirar también pues el gobierno de una forma social. No todo es económico, porque ¿qué sería la economía sin paz? Calixto
o Abelardo? Sí, no y por qué. Bueno, yo nunca votaría por un discurso de odio, un discurso de terror, un discurso de violencia. Y pues es obvio que Abelardo va trazando la guía que tiene Milei. Y podemos ver en las noticias cómo está Argentina. Muchas personas no llegan a fin de mes y hablamos de economía. La violencia está disparada también. Entonces, yo nunca votaría por un discurso de odio porque considero que nos devolvería décadas atrás. Volveríamos a la guerra, volveríamos a la censura, a no poderse expresar, muchas causas sociales que se han consolidado porque los derechos, tristemente, en países de Latinoamérica no son adquiridos, son conquistados. Entonces, volveríamos muchas décadas atrás votando por CPA. Entonces, Mi voto sería por Calisto. Oiga, lo tradicional subconsciente, ¿no? Volveríamos décadas atrás votando por Cepeda. Eso está siendo grabado. Este es un papel. No, pero corríjalo porque o si no lo ponían. Corrijo la frase final. es que votando por Abelardo volveríamos décadas atrás de terror, de odio, de todo lo que no debió ser. Sí, no, la réplica que siempre hace falta. Pues en primer lugar, Abelardo nunca ha propuesto acabar pues en esas conquistas de años y de décadas atrás que generaron otros próceres de la patria. Simplemente sí hay que acabar con la sinvergüencería, la corrupción, la paz total, el desastre del hueco fiscal, de la inversión extranjera tan baja en temas de empresa privada. Hay que acabar con eso. Lo que viene es que si van a protestar pacíficamente hablando, pues bienvenida a las protestas pacíficas, como él lo ha dicho, amparadas por la Constitución, porque nosotros sí vamos a respetar la Constitución, algo diferente que quería hacer Petro a través de Cepeda abriéndole el camino para la constituyente, a diferencia de la gente de izquierda. Nosotros sí respetamos la Constitución, pero, por ejemplo, la protesta de manera pacífica, ¿sí? Nada de empezar a poner en vilo todo el erario público y el patrimonio del Estado solamente porque unos desadaptados y sinvergüenzas se les da la gana de salir a protestar y acabar con todo. Estos 4 años que pasaron, que tenía que pasar un gobierno de izquierda, porque tenía que haberlo para que se dieran cuenta del desastre que es la izquierda gobernando, en este momento nosotros salimos muchas veces a marchar pacíficamente, no hubo un solo daño al erario público, no hubo un solo muerto, no hubo un solo policía herido, no hubo absolutamente nada más que una marcha pacífica, como lo ampara la Constitución y como lo ampara la ley. Entonces, no entiendo de qué derechos pueden venir a decir que vamos a terminar, que ya están conquistados, ¿no? Pues simplemente hasta la medida populista en su momento del salario mínimo, llegamos, ya dijo nuestro presidente electo que el salario mínimo no se iba a bajar. ¿Por qué tiene que bajarse? Entonces el respeto y las garantías por los derechos continúan y van a continuar en el gobierno de la patria milagro. Bueno, pero Guillermo, venga, respecto a las manifestaciones, dígame por qué usted no está de acuerdo en que en las manifestaciones de la izquierda se queme el Transmilenio. ¿Por qué no está de acuerdo con que se cierren las principales vías del país? ¿Por qué no está de acuerdo con que quemen camiones y tractomulas llenas de alimentos? ¿Por qué? Luego, ¿esto no es protesta? ¿Usted está invalidando la propuesta? Es que tenemos que hacerle invivible este país a Abelardo. Esa es nuestra tarea, hacer invivible este país a Abelardo de las Priellas. Decía una niña en estos días. O sea, usted dice que no tenemos que salir a las calles. No, yo estoy diciendo que la protesta pacífica, bienvenida, sin tirarse el erario público como lo que usted dice del Transmilenio, sin bloquear a los camioneros que vienen a Bogotá o van a cualquier parte del país, que aparte de que están trabajando, porque ellos sí trabajan, ¿sí? Están llevando diferentes cosas a las diferentes ciudades. Entonces, ¿usted por qué va a poner por encima el bien particular sobre el bien general? Es que la protesta es válida siempre y cuando sea pacífica, pero la protesta no es de todo Colombia. La protesta es de unas cuantas personas diciendo y protestando por una inconformidad del gobierno. Bienvenida a la protesta, pero la protesta de forma pacífica, ¿sí? Yo no estoy diciendo que la protesta está amparada en la Constitución, está amparada en tratados internacionales de la OIT, está amparada y es una garantía tanto constitucional como legal. Entonces, la protesta, claro, bienvenida de manera pacífica,
sin ir a afectar los bienes del Estado, sin ir a afectar nuestros soldados y nuestros policías, sin ir a afectar el erario público y sin ir a afectar las vías del país, porque ahí sí es donde la mano del Estado tiene que verse. La protesta tiene que ser de manera pacífica, sin ir a tener actos de vandalismo. En el momento en que lleguen los actos de vandalismo, nosotros tenemos que entrar, la fuerza pública tiene que entrar a resolver esos actos de vandalismo. Contundente, ¿no? Muy facho este man y apunta con el dedo y hace sonar la uña. Nico, ¿qué opinas de eso? Bueno, que... Vamos a quemar el Transmilenio, ¿cierto? No, si es necesario, vamos a hacer arder el palacio. Vamos a quemar Bosa y Usme. No, ¿sí? La oposición siempre debe ir con respeto, porque eso es lo que nos han demostrado, que pues estas personas de derecha nos han demostrado que la oposición se hace en el Congreso gritando y diciendo groserías. No, la oposición siempre se va a hacer frente al respeto, porque pues esos son los valores inculcados. Pues lo que decía el doctor Guillermo es que son unos pocos. No somos unos pocos, somos la mitad del país, porque realmente la diferencia en las elecciones fueron muy pocos, o sea, estamos hablando menos del 1%, entonces estábamos pues mitad y mitad. Trayendo a colación algo que menciona el doctor Guillermo de que son unas elecciones polarizadas, pues a mí me parece que no, porque realmente la polarización se hace cuando dos extremos están en periodos de elecciones, y pues aquí no hay dos extremos, aquí está la persona que está luchando por la vida, que fue víctima del conflicto armado, del exterminio del Estado, y la persona que habla con odio. Respecto a las precisiones que dice el doctor Guillermo sobre las protestas, claro, o sea, yo estoy de acuerdo con que pues, cerrar Transmilenio no es una forma de protestar, porque realmente quien se está afectando ahí es el trabajador, la señora que hace aseo en la 200 y vive en Soacha, o quizás en Bosa, eso es cierto, pero la oposición va porque va, y va de forma respetuosa. O sea que usted no está de acuerdo con su compañera de la JUCO, que sale a decir que hay que quemar todo y que hay que salir a las calles y que hay que hacerle invivible el país a Abelardo. No estoy de acuerdo. Es más, o sea, yo no sé por qué hay una visión clasista frente a las personas con ideales izquierdistas. Las personas con ideales izquierdistas no siempre llevan el pelo largo, huelen a chucha y son de la universidad pública. Las personas con izquierdistas también tenemos ideales respetuosos, y nosotros sabemos que esas protestas que pues acaban con el erario público, que son pueblo contra pueblo, porque la fuerza pública también son personas que son del proletariado, son personas que quizás no pudieron entrar a una universidad y vieron más fácil en las fuerzas públicas. Entonces eso de quemar las cosas y de hacer una oposición así contundente, fuerte, no va con mis ideales. Bueno, primero, con mi trayectoria, evidencio que los problemas principales es el abandono estatal en zonas rurales. Este abandono estatal ocasiona reclutamientos, ocasiona que se deteriore también el agro colombiano. Pues hay personas jóvenes que ya no quieren ser campesinos, cuando eso debería ser un honor ser campesino. El otro problema que va en conexidad con ese problema es la falta de educación, porque muchas personas por factores económicos, geográficos, porque están fuera de los cascos urbanos, no pueden estudiar. Esto que ocasiona que las personas cada vez tengan menos oportunidades laborales, y esto de que el abandono estatal pues va en conexidad con la educación, con la salud, con todo lo que tiene que ver con una vida digna. Perfecto. Guillermo, ¿cuáles son los dos problemas que desde su punto de vista son los principales problemas que tiene el país para no poder salir adelante? Bueno, desde mi punto de vista, la inseguridad, que se acrecentó muchísimo más con este gobierno, y la corrupción, que por supuesto no es de solo este gobierno, sino que es de todos los anteriores. Lo que pasa es que vendieron en la corrupción, o bueno, vendió el petrismo, la izquierda, todas sus vertientes y corrientes afines a su proyecto político, vendieron un cambio pues que nunca llegó y que la gente se quedó esperándolo. Entonces, la corrupción es un flagelo muy fuerte. Estamos viendo gente del gabinete de Gustavo Petro presos por escándalos de corrupción. Aquí se me puede ir todo el día enumerando todos los escándalos de corrupción que hubo durante este gobierno. Y el tema de la seguridad. La gente ya no puede pagar más vacunas, ya no puede pagar más extorsiones. La gente la sacaron a votar a la fuerza con el voto fusil para Iván Cepeda. La gente ya está mamada de que los grupos al margen de la ley estén delinquiendo, y mientras los grupos al margen de la ley delinquen, el gobierno está sentado con ellos
en unas mesas de diálogos de una falsa paz total que no tiene ningún sentido del mundo y pues que de todas formas es una falsa paz total que tiene afectado el orden público en toda la nación, ¿sí? Ya la gente también votó en contra de eso. Entonces, para mí esos son los dos principales problemas que están ahorita los colombianos pidiendo a gritos que exista no un famoso cambio como el de Gustavo Petro, sino que existan medidas que de verdad puedan contrarrestar tanto la corrupción como la inseguridad en Colombia. O sea, ¿que no le parece que el abandono estatal que dice Nicolás y el tema del apoyo al campesinado y a la educación, esos no son problemas también que tiene el país? Son problemas que tiene el país, pero como usted me dijo, solamente los dos problemas principales. Para mí los dos problemas principales son la inseguridad y la corrupción. ¿Cuáles son las propuestas de su presidente hoy, antes candidato, hoy presidente, para combatir eso que dice Nicolás del abandono estatal y el tema de la educación y el campesinado? ¿Cuáles son las propuestas que tiene Abelardo? El abandono estatal en este momento lo han sufrido todos los gobiernos y el abandono estatal no se va a resarcir en 4 años, ¿sí? Lo que sí va a haber en estos 4 años es un recorte presupuestal muy grande, ¿sí? Y eso va a afectar a las comunidades más apartadas del país, por lo que hay un hueco fiscal muy grande. ¿Qué va a pasar con los proyectos sociales? Lo ha dicho el mismo Abelardo de la Espriella, los proyectos sociales lo van a seguir y los van a fortalecer, ¿sí? El campesinado, por ejemplo, los programas que hicieron a través del Ministerio de Agricultura y a través del SENA, los van a seguir, ¿sí? Por ejemplo, para los campesinos, el Campesena, que es una idea de este gobierno que es del SENA, eso se va a seguir. Los proyectos sociales los van a seguir. Los subsidios a las personas de escasos recursos, a los adultos mayores, también los van a seguir y los van a fortalecer. Abelardo dijo que tenían que fortalecer porque primero tenían que darle más cobertura, es decir, que tiene que llegarle a más personas del esfuerzo que hizo este gobierno, porque hay que reconocerlo que este gobierno sí hizo un esfuerzo respecto a eso, pero hay que ampliar la cobertura en que le llegue a más personas de escasos recursos, a más adultos mayores y adicional a ello también van a subirlos, ¿sí? Pero van a subirlos no de una manera irresponsable, van a subirlos de acuerdo a una deuda fiscal que hoy tiene el país. Entonces eso no, sí los van a subir, pero eso no se va a hacer tampoco de la noche a la mañana. Esos son tanto el fortalecimiento como el cubrimiento que pueden tener estos subsidios para las personas de escasos recursos. Abelardo lo ha dicho abiertamente que va a seguir con todos esos programas y con todos esos proyectos sociales. Nico, ¿cuáles son las propuestas de Cepeda que solucionarían los dos problemas principales que dice Guillermo, que uno es seguridad y corrupción? ¿Cuál era la propuesta de Cepeda al respecto? Bueno, en cuestión de la seguridad, hay que tener en cuenta que la seguridad tiene muchas vertientes y la seguridad es ocasionada por la falta de desempleo, por la falta de educación, en general por la falta de oportunidades. Entonces, Iván Cepeda iba a implementar programas donde se fomentara mayormente la educación, porque pues un país sin educación y los jóvenes sin educación no vamos a tener oportunidades. No estoy diciendo que estas circunstancias obliguen a las personas a delinquir, sino que pues las cifras lo hablan. Cuando hay mayor desempleo, pues haya mayor delincuencia. En cuestiones de la corrupción, Iván Cepeda tenía una propuesta fuerte con pilares en buena fe, en la ética, poniendo a un señor y un departamento que sea el que realmente investigue esta corrupción, porque pues nosotros no podemos poner a una persona corrupta a estudiar la corrupción, porque el resultado sería el mismo de décadas y décadas. Pero hay algo que yo le quiero preguntar, y es, ¿por qué en campaña, que me parece terrible, Cepeda, qué opina usted de eso? Cepeda en campaña hablando de acabar con la corrupción y teniendo a Juliana Guerrero, uno de los escándalos más terribles de corrupción de toda la historia del país, como jefe de campaña en la región donde ella es, en Tarima, ¿sí? Haciéndole campaña a Cepeda. ¿Cómo ve usted eso? ¿Qué opina usted de ese escenario? No, pues, o sea, como yo mencionaba, los simpatizantes no nos estamos casando con el candidato, sino que, pues, tristemente, aquí la democracia es una quimera y nosotros tenemos que votar en contraposición. O sea, los simpatizantes de Cepeda votamos en contraposición para que Abelardo no fuera presidente. Fue un resultado muy trágico, pero respondiendo su pregunta a Alex, pues claramente yo no estoy de acuerdo con este hecho de que pongan líder de campaña a una persona que pues, tiene un escándalo de corrupción y más en la educación, teniendo en cuenta que este gobierno
perdón, que el gobierno que, pues, por el cual yo estaba simpatizado le aportaba mucho a la educación. Entonces, en resumen, no estoy de acuerdo y pues respondiéndole su pregunta, los simpatizantes no tenemos una venda en los ojos y todo lo que diga Cepeda no es así. Listo. Bueno, ya en esta fase final, después de que ustedes han hablado tanta carreta, vamos a hacer un contrapunteo. ¿En qué consiste? En que usted le hace una pregunta a Guillermo se la contesta, y Guillermo le hace una pregunta a usted y usted se la contesta. ¿Listo? Arranque usted que tiene el micrófono. Listo. Don Guillermo. Pero venga, compórtense como varones. ¿Listo? Ya, o sea, ya, fuerte. La gente quiere ver sangre. Doctor, bueno, como bien conocemos, los sujetos de derecho no solo son las personas naturales, sino también los animales, pues el sistema, el ecosistema y pues las reservas naturales, todo eso. ¿Cómo piensa Abelardo hacer un fracking responsable cuando los que conocemos del fracking sabemos que no es responsable porque fractura la roca y lo que hace es estimular las placas y ocasiona muchos riesgos ambientales? El fracking responsable se va a hacer por medio de tecnología. La tecnología de cuando se aprobó el acuerdo de Escazú hace unos años no es la misma tecnología que hay ahorita para mitigar todos los daños a la naturaleza. Por supuesto, los fracking en muchos países del mundo están aprobados, pero siempre con aparatos tecnológicos que generen una responsabilidad con el medio ambiente. Esto no existía hace 10 años, que creo que aprobaron el acuerdo de Escazú, el proyecto de ley que ya se convirtió en ley, y otros tratados o convenios internacionales tampoco exigen que uno en un país haga o no haga fracking. Simplemente es un fracking responsable con unos aparatos tecnológicos que obviamente todos los fracking generan un daño a la naturaleza, ¿sí? Sin embargo, de acuerdo con todos los pozos petroleros que hay, con todo la deuda fiscal con la que llega el gobierno nacional, pues obviamente tienen que seguir todo este tipo de excavaciones. Pregunta. Doctor Nicolás, ¿está usted de acuerdo con la paz total que hubo en el gobierno de Petro? ¿Qué hay de bueno en esa paz total? ¿Qué hay de malo en esa paz total? ¿Está usted de acuerdo con esa paz total? Doctor, estoy de acuerdo con la paz total. La paz total, si bien es cierto, pues como usted lo venía comentando, pues un gobierno no puede solucionar décadas y décadas de violencia. ¿Qué trajo de bueno? Nos trajo frutos buenos porque hubieron muchas personas que se desmovilizaron, que entregaron las armas. Un ejemplo, en el departamento del Chocó hay por lo menos una pizca de paz. Antes no había. Entonces le trae a las personas de estas regiones, pues nosotros del interior, realmente lo que vemos es una ventana del conflicto armado, pero el conflicto armado como tal lleva mucho tiempo y pues a estos territorios tan fragmentados de la violencia les trajo paz. Bueno, así hemos llegado al final de esta conversación donde tenemos dos personajes que están llevados del putas. Porque este man abelardista, este man cepedista, con dos posiciones, pero ¿qué vemos acá? Que podemos dialogar, que podemos hablar. Puede que Guillermo no esté de acuerdo con muchas cosas, acá Nicolás tampoco, pero bueno, lo que yo les tengo que decir tanto a Guillermo como a Nicolás es que ahorita, ya después de las elecciones, ganó Abelardo. Y Abelardo esperamos y debemos orar los que creemos en Dios. O ustedes no, tranquilo. Los que creemos en Dios, para que le vaya bien. Si le va bien a Abelardo, le va bien al país. Ya era lo que teníamos. Desde mi punto de vista, digo, el país requiere mucho más. Tiene más que 4 problemas. El país necesita una reforma agraria urgente. El país necesita una inversión billonaria en infraestructura, en vías, en puertos, en aeropuertos, que nos ayude a fortalecer el campo. Porque no solamente a través de subsidios que los mantengan o que abran más subsidios que se va a fortalecer el campo. Hoy los campesinos no tienen vías por donde sacar las cosechas. Hoy los campesinos no tienen puertos. Tenemos ríos, pero no tenemos puertos para mover en gran magnitud. Tenemos vías férreas que no utilizamos y a todo eso hay que meterle. Les voy a dar 1 minuto a cada uno para una reflexión para la gente, para mis 7 seguidores de Facebook, mis 10 seguidores de Instagram y la gente que nos vaya a ver en YouTube. Una reflexión
respecto a lo electoral ya. Bueno, en cuestión del presidente electo, lo que queda por decir es que pues sería antipatria desearle una mala gobernanza. Pues esto no va a ser así. Esperemos que estemos equivocados en que Abelardo no sea un buen presidente. Y pues nada, nos queda como país asumir las consecuencias y pues si perdemos, perdemos todos y si ganamos, ganamos todos. Igual Abelardo de la Espriella, él es presidente tanto de los que votaron como no él. Listo. Bueno, lo importante en primer lugar es que en nombre de Dios que le vaya muy bien al presidente Abelardo de la Espriella, como lo dijo el compañero Nicolás. Nos conviene a todos que nos vaya bien, nos va a afectar a todos y nos va mal. Sean petristas, sean uribistas, sean abelardistas, que ahora es la nueva corriente, sea la vertiente que sea, ¿sí? Solamente deseándole que al presidente electo le vaya bien y que la oposición que vaya a ejercer la izquierda la ejerzan con argumentos, la ejerzan en bienestar del pueblo, en bienestar de los recursos públicos y sin la afectación ni del erario público y sin la afectación tampoco del patrimonio público y sin bloquear vías, sino una oposición a la altura, que es lo que debe tener cualquier sector político. Bueno, gracias Nico, gracias Guillermo. Estos espacios, vamos a seguir generando estos espacios. Si usted quiere participar, venga acá y hablamos un rato de política, hablemos de lo social, hablemos de muchas cosas que nos unen, porque todo nos une como colombianos. Porque antes de ser mamertos o de ser fachos, de ser de izquierda o derecha, somos colombianos. Y antes de ser colombianos, pues todos, y somos hijos de Dios, independientemente de la religión que usted profese. Bueno, menos Racero no es hijo de Dios, Racero es hijo del diablo, ¿sí? Y ¿no se da cuenta? Me mira mal, me mira, quieto con mi Racero. Pero bueno, es eso, que todos cambiamos el país. La responsabilidad no está en Abelardo, la responsabilidad no estaba en Petro, la responsabilidad está en usted, que a las próximas elecciones, que son las locales, sepa elegir y que elija personas que realmente unan, no que dividan, personas que tengan el país en la cabeza, las ciudades en la cabeza y que tengan un gran corazón. ¿Listo? Chao.